Estudié matemáticas y después me interesó mucho la ciencia de datos, así que estudié una maestría en computación. Mi enfoque principal fue ética. Desde el inicio en programación, que actuaban más con las computadoras, con tarjetas y de una manera muy rudimentaria eran mujeres. Era un trabajo que estaba concebido como algo repetitivo y que no era de estatus. Después, esas mismas mujeres crearon lenguajes de programación para interactuar con las computadoras con palabras en lugar de con tarjetas, y esa profesión empezó a tener mucho estatus. A la par de que empezó a tener mucho estatus, dejó de ser una profesión de mujeres, y en el área comenzaron a abundar más los puestos de hombres. Creo que al igual que la de los hombres es difícil elegir cuáles son las más importantes, pero ha habido muchas. Por ejemplo, la creación de los lenguajes de programación que les mencionaba, cálculos muy importantes para el desarrollo de la red de Wi-Fi, cálculos importantes para posicionamiento de satélites. En general, no sabemos todo lo que hemos estado perdiendo por haber tan poca representación de mujeres en estas áreas. Estudié psicología al inicio, pero dentro de psicología estudié ciencias cognitivas y del comportamiento, y eso hizo que me acercara mucho a la estadística, hizo que me fuera después a estudiar una especialidad en estadística aplicada y después una maestría en ciencia de datos. En general, el análisis de datos es algo que siempre me ha traído a encontrar patrones en datos, y sobre todo si puedes aprender de estos patrones para solucionar algún problema, y sobre todo si puede tener un impacto directo en la sociedad, para mí es muy importante. Primero me gustaría solo mencionar que en general cuando utilizamos algoritmos, estos tienden a aprender de patrones que hay dentro de los datos. Si llega a haber el caso en el que estos datos tienen sesgos sistémicos, sesgos donde, por ejemplo, la mujer está discriminada, entonces esto a la hora de hacer predicciones va a perdurar. Y sigue, en lugar de reparar este problema sistémico, sigues permeando todas las soluciones que llegues a presentar. Había un proyecto en el que se intentaba priorizar CVs para seleccionar a candidatos a cierto trabajo. En la base de datos había hombres y mujeres. Por la misma historia, en general, los hombres tienden a tener puestos más altos que las mujeres. Entonces eso hacía que las predicciones pues privilegiaran a los hombres, ¿no? Porque si hay más puestos, eso es lo que van a aprender al fin y al cabo los datos. Entonces lo que se intenta es buscar herramientas que den cuenta de estos sesgos, y además que si van a haber predicciones del estilo, pues que también se le ayude a la mujer a que también entre en esta parte de priorización para que se seleccione su CV. He pasado como 10 años trabajando en ciencia de datos, ayudando a un montón de empresas e instituciones diferentes a crear sus equipos de ciencia de datos y empezar a trabajar bien con estas herramientas. Hay un concepto en ciencia de datos muy simple que se llama desbalanceo de clases. Y lo que esto significa es que en tus datos tienes muchos ejemplos de una cosa y muy poquitos ejemplos de otra cosa. Hay en general dos maneras de atacar esto. Una es más o menos artificial, y lo que vas a hacer es tratar de duplicar esto o tomarlo en cuenta más veces para que esté más o menos balanceado. Y el otro es ir al mundo y conseguir más datos del ejemplo que no tienes. Yo creo que mucho de esto no solamente pasa en estos datos que estoy pensando en mi cabeza, sino con el género en todo lo que tiene que ver con STEM, inteligencia artificial, etc. Antes de crear algoritmos, en proporción de mujeres que estudian este tipo de carreras, que se quedan en este tipo de carreras, retención, todo este tipo de cosas, al momento de crear los algoritmos, porque hemos estado hablando de considerar los sesgos, de considerar cómo puedes tú mismo o romper el paradigma y romper este ciclo y no perpetuarlo, o si aplicas las cosas ciegamente, lamentablemente seguirlo, o incluso después, vamos a ver cómo estamos cambiando. Si nos faltan datos de mujeres y vamos y conseguimos datos de mujeres, no estamos ya rompiendo el paradigma, no estamos nosotros haciendo un cambio para que exista esto. Si nosotros mismos tomamos más en cuenta los sesgos que pueden tener nuestros modelos
no estamos nosotros mismos haciendo un cambio. Yo creo que esto, como parte de la misión del Centro de Ciencia de Datos, aquí trabajamos mucho con política pública, tratamos mucho de pensar en este tipo de problemas, en sesgos, ya sea de género, ya sea de clase. Evidentemente hay muchos tipos de personas que terminan en unas cosas en clases protegidas, que son minorías, etcétera, que a veces los alumnos no toman mucho en cuenta. Mientras nosotros tengamos esto en la cabeza, activamente busquemos arreglar nuestros modelos para que lo tomen en cuenta y estemos empujando para que existan más ejemplos, más datos de más mujeres en posiciones STEM, en posiciones de liderazgo, vamos a lograrlo.